Es rosarino, sacerdote, estudió primaria y secundaria en el Colegio San Francisco Solano. Desde 1982 hasta 2014 realizó en Buenos Aires y en Europa licenciaturas, másters y doctorados en teología, filosofía y derecho canónico, obteniendo en este caso el máximo de puntaje. Se llama Luciano Porri Cura. A él lo saludamos, está en Suiza. Buenos días y buen domingo, Luciano. Omar Mané desde LT8 de Rosario. Hola, buenos días, Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué lugar de Suiza estás, Luciano? Yo estoy en una ciudad que se llama Biel o Bien, es una ciudad bilingüe, o sea que tiene estos dos nombres. Ajá. Que está a unos 15, 20 kilómetros de Berna, de la supuesta capital de Suiza. Claro, claro. Bueno, y por lo que veo, sos políglota, o sea que no tenés problemas si tenés que ir de un cantón a otro, ¿no? Porque hablas alemán, hablas francés, italiano y aparte español. Sí, francés y alemán me arreglo a modo indígena, pero me arreglo. Ajá, bueno, lo importante, aunque sea como Tarzán, es comunicarse, sí, ¿no? Me comunico, digamos. Claro, claro. Luciano, ¿y cuánto hace que estuviste acá en Rosario trabajando como sacerdote en alguna parroquia antes de irte? No. Yo me fui cuando estaba haciendo los estudios en filosofía en Buenos Aires. Sí. Y fui directamente a Roma a completar la teología y ya luego me quedé, no he regresado más, no me quisieron más de vuelta. Claro. Bueno, pero te interesó también más el trabajo que estás haciendo, más que estar a lo mejor aquí en la Argentina, en una parroquia o en otra, ¿no? Te interesó más todo lo que... te prodigaste mucho con el tema de los estudios. Y a lo mejor te interesó más demostrar todo eso enseñando y todo lo demás. Usted sabe que en la vida de los sacerdotes no es que nosotros podemos tanto elegir, se van dando las cosas y bueno, sí. Uno elige hasta un cierto punto y el resto son caminos que se van abriendo y jamás hubiese pensado terminar en Suiza. Mi idea era terminar los estudios y volverme enseguida a la Argentina. Ajá. Y después se dio mediante una diócesis cerca de Nápoles, sí. de ir allí porque tenían necesidad. Así hago esta experiencia de parroquia de Europa. Sí. Después me vuelvo y pasaron 23 años en definitiva. Claro. O sea que ¿por qué? No calculado, digamos. Claro. ¿Y por qué estás en Suiza? Y tengo entendido, por lo que más o menos habíamos hablado, que viajás a un país y a otro. ¿Tu asiento es en Suiza por una razón estratégica de comodidad, de distancias? Ahora, estoy en Suiza, en esta ciudad, porque es una ciudad bilingüe. Ajá. Que es una ciudad que ha tenido una influencia de muchísima inmigración. Ah, sí. Italiana, española, portuguesa. Ajá. O sea, para que tengan una idea, en los años 50 sí. La ciudad contaba con 50.000 habitantes y 15.000 eran los italianos. Ajá. Entonces, en esta ciudad se ha hecho una parroquia que es una parroquia de 4 lenguas, sí. sustancialmente. Ajá. No, o sea, es territorial, pero a su vez es de 4 lenguas. Y fue un experimento piloto que se hizo en Suiza, sí. Alrededor de los años 70, uh-huh. y ahora ya ha tomado mucha más forma, y hay 4 sacerdotes y cada uno se ocupa de una lengua distinta. Yo estoy aquí para los italianos, o sea, me ocupo de la comunidad, quizás es la comunidad más grande a nivel de vivencia, de frecuentación. Claro. Y es una comunidad fuerte, una comunidad que se hace sentir, digamos. Y viajo también bastante por una cuestión de que tenemos conexiones con las otras parroquias de lengua italiana que están por el resto de Suiza y del mundo. Claro. Pero mi asiento y mi ocupación jurídica es aquí claro. ¿Y los demás colegas tuyos que atienden a comunidades de las mismas que están viviendo en Suiza, en los distintos cantones, por ejemplo,
francés o alemán, o hay alguna otra lengua que hablen? No, hay en la Suiza interna, que le dicen aquí, que sería la Suiza alemana, en la Suiza romanda, que sería la Suiza francófona, Sí. hay también parroquias de otras lenguas. Ajá. Fue un poco en los años 70 que se usó mucho, ahora está tomando otra dimensión y se está tratando de hacer centros multiculturales. Ajá. Es decir, que no englobe solamente el italiano o la lengua predominante, Sí. porque obviamente los italianos que hoy en día tenemos, la mayor parte ya son de tercera generación, Claro. a pesar de que continúan a conservar la lengua y demás, porque hay una visión completamente distinta. Hay italianos de tercera generación Ajá. que jamás han tenido la ciudadanía suiza. No es común que un italiano o un extranjero tenga la ciudadanía suiza. Claro. O sea, aquí no es que por nacer se es suizo. Uno nace aquí, toma la ciudadanía de los padres. Sí. No necesariamente el que nace en Suiza tiene la ciudadanía suiza, entonces. No, solamente el que es suizo de sangre. Claro, el que de sangre. Es suizo, el que nace en suizo tiene que hacer un proceso de nacionalización, que Sí. por lo general lo hacen algunos, no todos, porque no todos lo quieren hacer, Sí. porque se han sentido un poco discriminados. No hay una integración como la que hubo en Argentina, que fue una integración completamente distinta. Claro. De hecho, la mayor parte de los inmigrantes conservan la lengua, la propia lengua de origen, inclusive con las generaciones futuras. Ahora, es un sistema distinto, Claro. no es Argentina, obviamente. Claro. ¿Y cómo hacen los suizos que viven en distintos cantones, que hablan, que cada uno habla su idioma? Utilizan el idioma suizo, el romance, ¿no? No, el romance es otra lengua, es la cuarta lengua nacional, Ajá. pero que la habla solamente el 1% de la población. Claro. No la habla ninguno, hablan Ajá. en algunos lugares de montaña. Claro. La mayor parte habla, el 74% de la población habla el alemán, y es un alemán dialectal, Sí. que puede cambiar de ciudad a ciudad. O sea que ni siquiera, si se quieren entender entre ellos, tienen que recurrir al alemán que le dicen aquí el buen alemán, Ajá. o sea, el alemán de Alemania. Claro. Bueno, Después está todos los que hablan el francés, que son el 24%, y un 4% italiano. O sea que hay una minoría de los que hablan italiano. Como cantón. Claro, Como claro, cantón. claro. Luego están todos los inmigrantes que han hecho un número más grande, pero que no vienen contados en la cantidad de las lenguas francófonas, Claro. o germanófonas, porque es el cantón lo que tiene. Cada cantón tiene su lengua oficial. Ajá. El cantón Berna, por ejemplo, tiene el francés y el alemán como lengua oficial. Sí, claro. Y las otras son lenguas no oficiales. Uh-huh. La mayor parte de los suizos habla dos lenguas. Si es alemán, por lo general hablan el francés, y obviamente el inglés la mayor parte. Sí, sí. Claro, Y los francófonos eligen aprender el alemán. Sí. En la ciudad donde yo vivo es muy común, toda la gente habla el francés y el alemán contemporáneamente. Inclusive es cómico a veces ver en una estesa o grupo, en un mismo grupo de amigos, que se pasa de una frase a otra, del alemán al francés. Claro. En una misma frase se cambia la lengua. Claro. Hay que ver en qué idioma. Porque todo es así. Inclusive uno entra a un negocio y el negocio saluda en alemán. Generalmente empiezan con el alemán. Sí. Y si uno responde en francés, se pasa automáticamente al francés. Hay que ver en qué idiomas se piensa también, ¿no? Porque para unir palabras de un idioma y de otro, hay que ver cuando pensás en qué idioma pensás. E inclusive porque estamos hablando de una lengua latina y una lengua sasófona, quindi claro. La diferencia es notoria. Sí, sí. Pero debo decir que sobre todo los niños lo aprenden desde que van a la escuela, o sea, que hablan, las familias son mixtas, es decir, que es muy probable que el papá es alemán y la madre es francés, claro. O sea, de lengua francés y de lengua alemán, y el niño crece con las dos lenguas incorporadas. No se puede decir que tiene una preferencia su una o su otra, claro. Porque es bilingüe en el sentido del nacimiento, lengua madre, bilingüe. Además también debe haber casamientos mixtos de un cantón y otro, ¿no? En un país donde la gente se mueve y se conoce, no necesariamente se casa uno de un cantón alemán con una pareja del cantón alemán también, ¿no? Exacto. Hay una movilidad muy grande en ese sentido.
Por ejemplo, es cómico, a mí me sucede a veces ir a celebrar una misa y los sacristanes por lo general tienen que hablar 2 o 3 lenguas aquí. Ajá, Es decir, pero, por ejemplo, hay un sacristán que habla muy bien el alemán y hace mucha fatiga al hablar lengua latina. claro. Eh, y entonces, a veces para comunicarnos, cuando no logramos entender entre mi alemán básico Sí. y el alemán de este hombre, a lo mejor uno de los monaguillos que tiene 7, 8 años traduce Ah, claro. italiano a mí y en alemán a él. Sí, O sea, esto es impresionante, es sí, algo que no se ve por sí. lo general en otros países, porque está esta Esto, convivencia, aparte en pocos kilómetros cuadrados. claro, Hay esto distintas parece de ciudades. una película italiana, ¿no? Del neorrealismo italiano, ya parece que Sí, 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 esto, esto que estás contando. es estupendo esto, tengo que Pero, decir, porque es muy pero es divertido además, característico, ¿no? particular y Claro. sí. Y tus misas son en italiano. En italiano, excepto 4 veces al año que celebramos misas cuatrilingüe, que son Ajá, para las fiestas parroquiales de las 4 parroquias que hay. sí, Ahí se hace una sola misa ese domingo en la parroquia de la cual se festeja. Y entonces uno de nosotros preside la misa y la tiene que hacer en las 4 lenguas. ujú, Obviamente los 4 no hablamos perfectamente las otras 4 lenguas, las claro, otras 3 lenguas, o sí, sea sí, que ¿qué hacemos? Hay algunas partes de la misa que de la lengua que tenemos más dificultad, ponemos menos de esa sí, sí, lengua claro, y la estudiamos bastante para que al menos sea comprensible lo que se dice. claro. Más o menos va bien. Y luego yo me ocupo de unas religiosas y los martes celebro la misa a ellas, pero tengo que hacerla en francés porque son todas francófonas, Ajá. estas religiosas. Claro, y en cuanto Eh, a las religiones, a los credos, bueno, casi todos son cristianos, pero en cuanto a católicos, ¿cuántos católicos hay? ¿Tienen contado o dimensionado la cantidad de católicos o de protestantes que hay en Suiza, habiendo tantas Sí, está lenguas, ¿no? completamente contado. Todos los años se hace un recuento. Ajá, Los suizos son de hacer estadísticas y estadísticas. ajá, Actualmente están superando los católicos a los alemanes, a ajá, los protestantes. ajá. Esto sucede, pero por una razón muy simple, no porque hay más suizos católicos que protestantes, Ah, ¿no? es porque la inmigración ha hecho alzar mucho el número de católicos, la inmigración latina. Ajá. Ha hecho alzar mucho el número de católicos. Entonces han quedado en minoranza los católicos, Pero los los protestantes, protestantes. Por ejemplo, la catedral de Ginebra, sí, había una convención que el día que hubieran más católicos, bautizados más católicos que protestantes, la catedral pasaba a los católicos o volvía a los católicos. ajá. Y ya pasó, pero no la han devuelto. Ah, sí. Eh, Eh, Sí, porque han dicho, bueno, perfecto, sí, hay más bautizados católicos, pero tienen que ser más católicos suizos, o sea, de nacionalidad suiza. no Es inmigrantes, decir, que habrá que esperar algunos años a que estos inmigrantes se nacionalicen suizos y que sí. aumente el número de católicos bautizados suizos. Y es una Eh, puja entonces que tienen entre católicos y protestantes por la devolución de... Hoy por hoy no. No, Hay muchísimas celebraciones en común. ajá, Es más, los católicos, por ejemplo, en el Cantón Berna hemos tenido, sobre todo los sacerdotes, gracias a los protestantes, nos han elevado a una categoría y somos empleados cantonales, ujú, como los protestantes. O sea, ahora hay una idea, no existe más la confrontación entre católicos y protestantes. claro, Se prestan las iglesias, que duró es muy muchísimos común. años y perjudicó tanto también, ¿no? Como todas las Sí, sí, confrontaciones, sí, claro. pero serán al menos 50, 60 años que se ha trabajado mucho en una relación ecuménica, una relación de diálogo, y a tal punto que es muy común prestarse las iglesias para funerales, matrimonios, Ujú, inclusive hacer celebraciones mixtas, que se llaman, con el pastor protestante. En eso es muy avanzado Suiza. claro. Es un poco siguiendo los preceptos del Papa, bueno, de abrazarse y de hacer causa común con pastores o con colegas de otras religiones, ¿no?
Acá el Papa no está muy escuchado. Ah, Suiza ¿no? es un país que tiene, decía ya von Balthasar, Sí. una adversión hacia Roma. Ah, Quiere sí. decir que lo que dice el Papa no interesa hasta un cierto punto. Pero Ellos tienen una línea que la es la línea que versión, siguen. la versión en este caso es por parte de los católicos. Sí, 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 de Ajá. todos. O sea, el suizo es muy, Sí, somos nosotros. En ese aspecto, sí, sí. eh, son muy no tiene que venir nadie de afuera a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. En eso, Obviamente, en eso es la coinciden un idea. poco con los Después, protestantes también, de sí, no, sí, no, inclusive hay una mentalidad muy protestantizada claro, dentro del ambiente católico. ajá. Y es por Luciano, ¿y eso eso se que no debe a se puede alguna hacer razón? una... ¿Cómo? ¿Eso se debe a alguna razón de no estar tan alineado con el Papa? ¿O por una idiosincrasia suiza nada más? No, es una idiosincrasia suiza que tiene raíces profundas en el momento de la reforma, contrarreforma de la Iglesia protestante y la Iglesia católica, y luego en deber llegar a una pacificación. O sea, el problema que nosotros tenemos, se mataban entre ellos, Sí, el problema que nosotros tenemos lo debemos a gente de afuera que se infiltra, que se mete en nuestro problema. ujú, Tenemos que llegar nosotros a una síntesis. claro, Entonces han llegado a la síntesis sin escuchar tanto las propuestas de Roma. Y eso todavía hoy, si bien ya no es tanto como era quizás años atrás, que había más confrontación, pero todavía hoy hay un cierto, por ejemplo, acá han pedido los obispos que quieren hacer mujeres sacerdotes, sí, el Papa les mandó una carta diciendo que esto no era posible y que por lo menos en su pontificado no iba a suceder, y obviamente ha creado una reacción que han querido hacer lo mismo, luego bueno, fueron llamados por Roma, sí, porque han puesto unas mujeres que habían celebrado una misa católica, sí, sí, eh, y en una parroquia católica y todo, sí, al llamado al obispo, bueno, se han calmado las cosas y claro, volvieron todo otra vez a su... A veces son un poco de provocaciones que también claro. hacen, en definitiva. No sé hasta qué punto lograrían ir más adelante en estas cosas. Y en cuanto, hablando de ese grupo de obispos o de sacerdotes, ¿impulsan también el celibato, hablando de algo no común como una mujer sacerdote, por ejemplo? O sea, de sacar el celibato Sí, sí, como norma. sí, sí, no, Sí, de sacar el celibato, obviamente claro. está todo con eso, ¿no? De todo Todo un igual, combo. sí, es toda una visión más progresista, donde la idea no es tanto Dios que rige, sino que es el pueblo que según lo que necesita habría que darle Ajá, lo que necesita o lo que piden. sí, Eh, un poco también corriendo detrás del fantasma, la gente se aleja y curiosamente están sucediendo fenómenos raros porque hay comunidades que son muy ortodoxas, sí, muy conservadoras, que no pertenecen al catolicismo, se llama iglesia cristiana, sí, y han aumentado exponencialmente el número de gente que va a estas misas, que son como eran nuestras misas sí, antes del concilio, de claro. espalda, o sea, un poco lefebrista. Sí, Y sí, el sí, fenómeno lefebrista también se vive bastante fuerte. Lefebvre era del sur de Suiza, sí, de la parte francófona, y también hay un núcleo. No es preocupante la situación, pero se ve que hay un aumento de gente que va a la parroquia más a lo mejor católica y no se siente en su iglesia católica, porque claro. sobre todo la parte germanófona, la parte de lengua alemana, Sí, son mucho más, es común que a lo mejor el sacerdote no se encuentre con una misa, o ajá, sea, el sábado o el domingo al mes tiene una misa un fin de semana libre, o sea que no celebra misa ese día. Y claro, ese día a lo mejor la teóloga o el teólogo o el sacristán o el que se encuentra hace una especie de celebración, que no es la misa, pero una especie de celebración. claro, Y claro, el que es católico dice, no, yo tengo el óbligo de la misa, vengo aquí, me encuentro con que sale la teóloga, no me está bien. claro. Y Ah, esa gente, por lo general, la que se está volcando un poco hacia
estos lugares más tradicionales. Claro. Ahora, Es tratar de encontrar el equilibrio, y es claro. difícil. Ahora, citaste justamente a Lefebvre, que era muy extremista, y yo diría casi anárquico, ¿no? ¿Cómo lo ven desde el Vaticano a ese movimiento que son también, una parte son lefebristas? No sabría decir la visión actual del Papa. Pienso que no hay una idea tanto de lograr una unidad, una síntesis en este momento. Claro. Hoy tengo esta impresión, no puedo decir mucho. Visto, por ejemplo, el postulado que hizo el Papa con el motu propio, donde saca este permiso que había dado Benedicto XVI Sí. para dar la misa de modo tradicional, como se llama, Claro. y mete de reglas que son un poco más restrictivas para poder hacerlo. Claro. O sea, la impresión es esa, que no hay en este momento una idea de alargarse. Ajá. Yo personalmente entiendo, y esto tengo que decir, los obispos suizos también lo han dicho, como lo estoy diciendo yo ahora, lo encuentro no bueno, en el sentido que cuando uno restringe un fenómeno de este género, hace que haya gente que se vaya directamente con la sombrilla. Claro. La Iglesia rezó por siglos de esa manera. Si hay gente que todavía tiene nostalgia de celebrar así la misa, bueno, y hay la posibilidad que lo hagan. En definitiva están rezando, no es que están haciendo que no sé qué cosa. Claro. Sería más largo en esto, pero entiendo, evidentemente yo tengo pocos elementos para poder ver lo que a lo mejor de Roma logran ver, y claro. ha tenido este Ahora, ¿has notado desde tu punto de vista, desde tu posición, mucha fuga, digamos, de católicos hacia otras religiones, no otras religiones, sino estando dentro de la cristiandad, pero en las distintas iglesias que hay tanto por todo el mundo, ¿no? Protestantes me refiero. Sí, no, ahora, al menos yo puedo hablar de Suiza, que es la realidad que más conozco. Son ya 20 años que estoy aquí y es la realidad que más conozco. No sé si ha habido una fuga de una religión a otra, esto no lo constatamos. Lo que se constata en el territorio helvético es un movimiento de gente que antes se decía católica y ahora se declara atea, o antes se decía protestante y ahora se declara ateo. Ah, sí. Es decir, ha aumentado muchísimo la gente que dice no creo más en nada. Y ahí incluyen a Dios. Se dice católica, pero viene solamente a misa cuando hay un sacramento, no sé, la primera comunión, o sobre todo un funeral. Pero no tiene esa frecuentación de cada domingo. Esto es un fenómeno por lo general en todo el mundo. Pero eso sí se ha acentuado más, porque la gente por lo general en Suiza, el que es católico, el que es protestante, tiene el sentido del deber, es decir, a misa hay que ir, se va. Claro. Y eso ha habido una disminución muy grande. En los años 70 se declaraban ateo el 5% de la población, hoy en día estamos al 25%. Claro. Lo cual es más grave que declararse agnóstico, ¿no? Exactamente. E inclusive aquí la gente tiene una tasa de culto. Es decir, que cuando uno va al comune, a la municipalidad, y declara dónde la propia residencia, automáticamente le preguntan de qué religión es. Ah, sí. Y uno tiene que decir cuál es la religión, y obviamente luego, a según de la cantidad de sueldo que recibe, le verá la tasa de culto, el impuesto de culto. Ah, sí. En la mayor parte de los cantones alemanes está esto, en algunos cantones francófonos también, en el cantón italiano no, pero la mayor parte tiene esta tasa de culto, que la pagan no solamente las personas físicas, sino también las personas jurídicas, es decir, las empresas. Las empresas, claro. Exacto. Lo que sucede es que algunas personas se declaran, tienen que hacer una autodeclaración de que no quieren ser más católicos y lo tienen que mandar a la iglesia esto, para recibir la certificación de que han salido de la iglesia, pero en realidad no es tanto que una cuestión de fe,
sino es para no pagar la tasa de culto. Entonces ese ateísmo es un poco dibujado también, ¿no? Para no pagar el impuesto. Es difícil de saberlo, Claro. es difícil de saberlo esto. Claro. Pero buena parte, sobre todo, los inmigrantes son los que más salen de la iglesia, Sí. justamente por esto. Y obviamente, ¿qué pasa? Después el problema era, si hay Claro. alguien que muere y viene a pedir la misa de funeral, Sí. y ha salido de la iglesia, no se le celebra la misa. Claro. Y bueno, los obispos han dicho no, absolutamente, se le celebra y se le mandará después, aquí mandan un coso que tiene que pagar la misa. Claro. Se le advierte, obviamente. Es un poco la viveza criolla, pero llevada a Suiza entonces, ¿no? Viéndolo desde ese punto de vista. Sí, pero se pueden escapar poco de esto. Digamos que la mayor parte de la gente continúa Claro. a pagar la tasa de culto, no hay problema. Y la mayor parte de entrada de dinero entra por las empresas y no tanto por las personas. Claro. Aparte, estamos hablando que es un 0,008 por mil del sueldo, es decir, que estamos hablando que una persona que gana, no sé, $1.000 al mes, aquí nadie podría ganar eso porque no vive, pero $1.000 al mes, estamos hablando que pagaría al año $10. Claro, claro, sí, es irrelevante en realidad. Sí, no es una suma. Es evidente que una persona que a lo mejor gana $50.000 por mes, al año hará un versamento de más de $15.000. Claro, claro. Pero bueno, si gana $50.000 puede estar tranquilo. Claro, nada, seguramente. Luciano, ¿y has pensado en regresar, en estar aquí, o estás cómodo donde estás, o pensás seguir por otros países, o quedarte en Suiza? Ahora, siempre he pensado volver, todos los años trato de ver cómo hacer. Sí. Sería fácil hoy en día poder pedir ya he pagado el derecho de piso, o sea que ya ahora podría pedir de volver y creo que en Argentina se abriría alguna puerta. Ajá. El tema que se mete ahora es el tema de la jubilación, porque uno tiene los aportes aquí, tiene que ver todo ese tema impositivo, y en definitiva creo que uno estira un poco más también esperando, cuando mi mamá ya sea más anciana y quizás me vuelvo, sea el momento justo como para ir y acompañarla más de cerca. Me encuentro cómodo, sí, no me encuentro cómodo, pero la nostalgia del país siempre está, porque Suiza no se parece en nada a la Argentina, tiene cosas que son estupendas y tienen cosas que obviamente a los que somos de afuera nos cuesta siempre vivir pendientemente de tener todo muy organizado, no existe la improvisación. Entonces esto cuesta. Y tenés una también vida... me doy cuenta que después de 20 años han hecho brechas sobre mí. Ajá. Y el día que tenga que volver algunas cosas me van a costar, porque cuando voy a la Argentina, todos los años que voy de vacaciones para estar con mi familia, me la paso protestando cuando veo una cola en el supermercado. No es posible que esperar media hora para pagar. Claro. Y allí tenés alguna vida social o interrelación, o estás mucho en lo tuyo con otros sacerdotes? No, aquí no existe tanto eso de que sacerdotes están entre los sacerdotes. Ajá. Cada uno tiene su comunidad y las comunidades son muy vivas y hay mucha vida social. Aparte hay mucha interacción con el Estado. Ajá. Y es decir que cuando hay, no sé, una muestra de arte, estamos siempre invitados por las autoridades, por la municipalidad o el cantón o quien lo organiza, y tiene mucho que el sacerdote presencie y esté ahí presente y sea visto. Los actos de la ciudad, las asociaciones que no tienen a lo mejor nada que ver con la iglesia, pero siempre mandan la invitación y o sea que ahí uno conoce mucha gente que a lo mejor no frecuenta todos los domingos la misa y conoce esta gente que hay socialización. Después, por ejemplo, aquí en Suiza la mayor parte de los sacerdotes no vivimos en la casa parroquial, como en Argentina, como en el resto del mundo. Cada uno te pagan un sueldo y uno se tiene que alquilar o comprar una casa según de la posibilidad. Entonces, cuando uno vive en medio de la gente
y viene un vecino nuevo, se usa que el que llega y hace una invitación a todos los vecinos para una cena, claro. para conocerse y demás. O sea que siempre hay movimiento de gente Sí, que sí, se sí. va y gente que viene. Es que invitaciones para comer afuera y Sí. eso hay muchísimo. Ah, entonces Hay es mucha vida bastante, social. bastante entretenido, entonces. Sí, sí, Eh, sí, no, como vida social hay claro, mucha. claro. Obviamente, una vida social distinta de como la vivimos nosotros en Argentina. Sí, seguro, claro, La claro. invitación a la cena es a las 7, no se puede llegar a las 7:15, Sí, y a las 8:30 uno ya está en su casa, desayuno, claro, la claro, cena, todo. claro. O sea, y hay mucho de vida esportiva. Ajá. La gente sale muchísimo en bicicleta, sale mucho en invierno a esquiar, o sea, siempre, y obviamente entre amigos se invitan, digamos, no sé, este domingo vamos a esquiar, Ajá. el sábado vamos a patinar sobre hielo, o si hace buen tiempo, se usa mucho, sobre todo al mediodía, los sábados y los domingos, ir con la bicicleta y Mm, hacer unas hamburguesas ujú, a las brasas, pero claro. obviamente no como en No, Argentina, sino una cosa más no es el asado improvisada. nuestro, claro. No, Eh, no, eso lo puedo claro. garantizar. Bueno, muy bien, Luciano. Ha sido muy amable en estar en esta conversación con nosotros. Te están escuchando aquí tu hermano Aníbal Porri y el amigo Julio Orselli, que han posibilitado este contacto con vos. No sé si alguien más, así que si querés saludarlos a través de nuestro programa, de esta Sí, sí, entrevista. a Julio y a mi hermano Aníbal los saludo con grande estima. También a mi hermana, que seguramente la estará escuchando, Sí, y mi mamá, que obviamente estará con la claro. radio ya desde las 7 de la mañana Claro, me para escuchar. imagino. Bueno, ya después le vamos a mandar la entrevista y te la mandaremos a vos también. Así que Perfecto. te agradezco mucho, Luciano, y que sigas muy bien allí en Suiza y con todo Igualmente, tu Omar, ha sido un trabajo. gusto. Bueno, igualmente. Igualmente. Ha Hasta sido luego. Luciano Porri Cura, el sacerdote que está radicado en Suiza, en Argentinos por el Mundo.